Sí, muchísimas gracias, Eduardo. Es un placer estar con todos ustedes en esta cumbre. Eh, es con mucho interés que he seguido las charlas que me antecedieron. Yo pienso que estamos en un buen momento en las Américas para un acercamiento muy multidisciplinario al texto bíblico como texto, pero también como vivencia a diferentes niveles culturales, sociológicos y, claro, espiritual sobre todo. Yo voy a tocar el tema de la crítica textual y déjeme compartir aquí la pantalla. Sí, cuando hablamos de la crítica textual y hablamos como tal de los textos que nos llegan a nosotros, los documentos del Nuevo Testamento, estamos hablando de una cantidad de manuscritos impresionante que nos llegan, y por ser manuscritos escritos a mano, eh, significa que hay variantes, ¿no? Ningún manuscrito es exactamente igual al otro, siempre habrán cambios o variantes, incluso muchos cambios ortográficos, los nombres se escriben en diferentes formas, pero hay una cantidad de variantes que afectan la traducción. Cuando nosotros nos acercamos a la crítica textual, tradicionalmente vemos la crítica textual como la búsqueda del primer texto. Entonces, entre todos esos manuscritos, los especialistas de la crítica textual en esa opción, su trabajo sería entonces de tratar de recuperar el autógrafo, el primer escrito del escritor sagrado. Hoy en día, la crítica textual, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, pero también de otros textos de la antigüedad, ha cambiado su postura en el hecho de que se busca más de recuperar las diferentes ediciones del Nuevo Testamento o de cualquier libro que la iglesia usa en cualquier momento. La variedad impresionante que hay de manuscritos y sus variantes ha hecho de la investigación de la crítica textual una investigación que justamente sigue hoy en día un acercamiento, digamos, más buscando también las comunidades detrás de los manuscritos. Esto encaja muy bien con los que los otros colegas han estado exponiendo, eh, que la crítica textual no es algo seco o algo solamente para fines polémicos, pero es exactamente celebrando la riqueza de la pluriformidad de comunidades de fe, pero también su homogeneidad en aceptar estos textos como palabra de Dios. Entonces, en una reunión de, no sé, 2, 3 años antes de COVID, justo el año antes de COVID, en una reunión con la Sociedad Bíblica Alemana y con algunos expertos del Instituto de Münster que manejan todo el tema de manuscritos, como representante de la región de las Américas, había un comité allí, un representante de cada continente, de África, de Asia, de Europa y de las Américas. El colega, el experto en manuscritos, nos dice, y bueno, lo de manuscritos y lo de crítica textual ya es un tema que no es un tema que apasiona a la gente, no es un tema que levanta emociones, es un tema que la gente piensa que es muy aburrido y no, la iglesia no está interesada en esto. Entonces yo empecé a reírme y yo le dije, bueno, tiene que visitar a las Américas y al Caribe. En nuestra región, la crítica textual, justamente en los últimos 20 años, se ha vuelto en un campo muchas veces de contención, en un campo de polémicas, porque al descubrir
toda la historia de la transmisión del texto, la gente hincha por diferentes lados. Al fin y al cabo, tenemos, claro, sabemos que no tenemos los primeros autógrafos, tenemos las copias de copias que se llaman manuscritos, y lo que estoy diciendo es muy simple para algunos de nosotros, pero hay que cada vez volver a decirlo, porque esa es la realidad histórica. Y en esta realidad histórica, a veces en el mundo moderno, hay un error de pensamiento por el laico o por el quien se entusiasma por la crítica textual, que quiere usar la crítica textual como caballo de campaña, caballo de batalla, sin tener en cuenta de que en realidad en la ciencia del análisis de transmisión de texto hay que respetar todos los manuscritos, y cuando postulamos teorías que se han postulado de cuál sería primero o cuál sería después de los variantes, es digamos, son conjeturas que se hacen en base de muchas variables, y siempre en el campo científico hay una apertura para volver a repensar lo que se está diciendo. Y que conste de que todos los manuscritos que tenemos del Nuevo Testamento, los testimonios que tenemos en traducciones antiguas, como el siriaco, como el copto en latín, y las citas de los padres de la iglesia, ese conjunto nos brinda una riqueza y una abundancia que refleja comunidades de fe y que nos hace celebrar la palabra de Dios. El tema de manuscritos y el tema de cómo los monjes, los escribas, manejaban los manuscritos es simplemente un tema de pensar de que copiar manuscritos no era un automatismo robótico, pero era acto de fe. Era acto de fe. Entonces, si es acto de fe, el monje que está copiando es acto también de, es una interacción. Y por eso que tenemos notas al margen, notas que a veces posteriormente el siguiente monje, el siguiente escriba incluye en el texto. Muchas veces los monjes ponían al margen gloria a Dios, gloria al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque han terminado una sección, habían copiado por muchas semanas, y el monje añade una doxología en el margen. El siguiente monje en el otro monasterio que recibe ese manuscrito, cuando lo copia, a veces insertaba ese comentario piadoso en el texto. Entonces así tenemos diferentes variantes. Tenemos, por ejemplo, en Mateo 27:16, uno de los escribas nos dice: en muchos manuscritos antiguos he encontrado que Barabás mismo se llamaba Jesús. Entonces la pregunta de Pilato tiene que ver exactamente entonces con cuál de ellos eres. ¿Eres el ladrón Barabás o eres el otro que se llama hijo del maestro? Entonces, a ese tipo de comentarios encontramos muchos en los manuscritos. A veces comentarios que son obviamente expresan la realidad humana. Hay copistas, por ejemplo, un copista que pone y dice: afuera hace sol, acá adentro es frío y mis dedos ya están cansados. Es un comentario humano, un comentario de la fatiga. Entonces así tenemos diferentes comentarios de diferentes escribas. Al copiar el texto, los copistas, a veces hay cambios que vienen porque están corrigiendo al otro monje. Nunca la intención era de corregir tanto la palabra de Dios como tal, pero están corrigiendo porque saben que no tienen un autógrafo, es la copia de otro monje que están copiando, entonces quieren corregir. Y así tenemos los muchos variantes que conocemos. Déjenos pasar a otro texto. Déjame ver si lo tengo acá. Aquí tenemos un sitio web que se llama Center for the Study of New Testament Manuscripts,
Centro para el Estudio de Manuscritos del Nuevo Testamento. Es un buen trabajo que hace Daniel Wallace, un crítico textual, para popularizar todo el tema de manuscritos. Si usted lo hace un Google Translate, le traduce Google, puede fijarse en ese sitio web y aquí ve diferentes manuscritos. Los manuscritos tienen sus números, hay manuscritos más antiguos, hay manuscritos más jóvenes. La mayoría de los manuscritos sabemos son más jóvenes, ¿no? Después del siglo VI, siglo VII, y tenemos una cantidad de manuscritos más antiguos que son en forma de códice, que son muy importantes. Muchos de los manuscritos vienen en los leccionarios de la iglesia, principalmente la iglesia bizantina, oriental, donde se manejaba el griego, claro, por mucho tiempo como idioma de la iglesia. Entonces, los leccionarios, las listas litúrgicas contienen textos griegos y podemos comparar y podemos ver cuáles variantes o conocían ellos o no conocía ellos, ¿no? Los materiales, sabemos que había papiro, que usaban papiro, ¿no? Pergamino, que es láminas de piel de animal, y claro, después posteriormente papel propiamente, esos son más jóvenes los manuscritos. Entonces, estamos hablando de algo muy, digamos, la palabra de Dios que nos llega por medio de la historia, y la historia tiene que ver con la tecnología, ¿no? Entonces, los aspectos tecnológicos de la producción, de la transmisión del texto, son importantes para la crítica textual. Qué tipo de papel, qué tipo de pergamino, qué tipo de papiro, y cada material tiene sus ventajas y sus desventajas en cierto sentido. También es interesante todo el tema de la escritura, cuál tipo de escritura manejaba el monje, ¿no? Sabemos que los manuscritos más antiguos son en mayúscula, y no había puntuación, es scriptio continua, no hay división de palabras. Posteriormente vemos que los manuscritos están en minúscula y que se comienza a añadir acentos y también puntuación, ¿no? Los manuscritos más jóvenes son de esa forma. Entonces, los manuscritos son como 5.800 y pico, siempre se descubren nuevos manuscritos, pero lo que se descubre hoy en día son manuscritos más jóvenes. Si descubren un manuscrito muy, muy antiguo, usted lo sabría porque estaría en el periódico, ¿no? Entonces, todo este trabajo de análisis de los manuscritos, ese trabajo es muy importante y hemos visto en la región de las Américas un gran interés por todo lo que es el tema de manuscritos. Bueno, algunos se preguntan por qué hay que poner notas sobre manuscritos. Este demonio no sale sino por oración. Muchas versiones modernas ponen una nota que dice, bueno, el texto, hay manuscritos que tienen oración y ayuno, entonces ese reflejar los manuscritos en traducciones modernas ha sido muy importante, pero ojo que incluso en la Biblia del Oso hay algunos apuntes de crítica textual. No es algo moderno, algo nuevo, es algo que ya vemos, y ni hablar de, digamos, los masoretas en el caso del texto del Antiguo Testamento, que cotejaban también manuscritos. Entonces, eso de manuscrito es algo que incita muchas veces, es complicado por una parte de explicar, y muchas veces se da mucho para la simplificación. Y esa simplificación, cuando la gente hace conjeturas teológicas, cuando se basan conjeturas teológicas, se vuelve a veces en una discusión. Vale la pena tomar en cuenta los variantes, pero también tenemos que tomar en cuenta de que la ciencia de la crítica textual es un poco complicada.
El asunto de la crítica textual se puede volver en algo muy palpable en términos de la contención o, digamos, del conflicto que puede traer. Tomo el ejemplo del coma juanino, que llamamos el coma juanino, en primera de Juan 5, 7 hasta 8, donde el texto dice, estos tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dan testimonio, y ese variante no se encuentra en manuscritos muy antiguos. De hecho, se encuentra en manuscritos muy posteriores, del siglo XI, después de Cristo. Erasmo de Rotterdam, quien cotejó los manuscritos que tenía a mano, que son manuscritos bizantinos, más jóvenes, los hizo publicar, imprimir. Él no tenía ese variante y él comenta sobre ese variante y dice que es un variante que vino después, ¿no? Pero claro, es un variante que expresa la fe cristiana sobre la Santísima Trinidad, pero como variante de la crítica textual del texto, se piensa muy acertadamente. Si comparamos los textos en latín también, por ejemplo, de los siglos anteriores, no está en muchos de esos textos en latín, no están los manuscritos más antiguos en griego. Padres de la iglesia que hablan sobre la Santísima Trinidad no lo citan. Entonces, ahí es donde la crítica textual nos indica de que es un texto posterior de un monje piadoso. Ahora, este variante ha causado mucha discusión y todavía se pone en las traducciones como variante porque muchas iglesias lo usan y lo tienen, y como sociedades bíblicas, por ejemplo, estamos para servir a las iglesias. Entonces reflejamos el uso del texto de las iglesias, pero para ser honestos científicamente, añadimos una nota o a veces se ponen corchetes para decir que ese variante es muy conocido y muy notable, muy acertado de que es posterior. Hay variantes a veces donde hay discusión, ¿no? Donde no se sabe exactamente. Pero este variante ha causado incluso una ruptura en el movimiento de la Sociedad Bíblica de Inglaterra en el siglo XIX. Hay una organización que se llama Sociedad Bíblica Trinitaria que comenzó justamente en ese siglo, el 7 de diciembre de 1831, y uno de los temas era todo la Santísima Trinidad en base de ese variante. Entonces, hoy en día vemos también que algunos no aceptan, por ejemplo, Reina Valera porque dicen que está basada en manuscritos más jóvenes. Otros dicen no aceptan traducciones modernas porque están basadas en el texto crítico, quieren basarlo en el texto Receptus. Entonces, este tema de manuscrito hay que acercarlo de crítica textual con digamos, mucha prudencia y también con cierta humildad. En principio, hay que reconocer que el texto bíblico que una comunidad de fe usa y maneja y respeta como palabra de Dios para esa comunidad de fe es un texto importante. Es por eso que las Sociedades Bíblicas Unidas sigue publicando, Reina Valera sigue publicando traducciones modernas y sigue cotejando los manuscritos y dando también los testimonios de variantes que puedan ser posteriores, pero enriquecen la lectura del texto. En las Américas hay una gran discusión sobre crítica textual y todavía manejamos en las Américas el método, digamos, clásico de la crítica textual. Hablamos de familias, ¿no? Familia alejandrina, familia bizantina, familia occidental de manuscritos. Entonces, manuscritos que pertenecen a ciertas familias y hay ciertos canones de la crítica textual para ver cuál variante es o más original o no. En realidad, en la crítica textual moderna, ya no se maneja ese tema de familias de manuscrito. En la crítica moderna, lo que manejamos es lo que llamamos el método genealógico, que es basado en la coherencia. Y este nuevo método no es tan nuevo, tiene ya sus 10 años por allí, está basada mucho en el tema de, claro, la computación. Por el aspecto de, digamos, la inteligencia artificial, se pueden cotejar manuscritos
por medio de inteligencia artificial en una forma que no pudimos hacer antes. Entonces, el Institute for New Testamentliche Textforschung, el Instituto para Investigación del Nuevo Testamento, los expertos allí que manejan los manuscritos y que cotejan los manuscritos, que nos han dado por parte también el texto crítico, que comentan sobre los textos con los variantes, manejan este método. ¿Y qué tiene este método? Voy a compartir, déjame ver si la tengo aquí a mano, porque ahora no la veo. Bueno, acá. Los elementos de esta teoría es esta. Los elementos de una hipótesis genealógica, estoy leyendo acá, no son los manuscritos, sino los estados del texto que transmiten y que pueden ser mucho más antiguos que el manuscrito respectivo. Se hará referencia aquí como testigo al texto, cada vez se me sale, que el manuscrito se hará referencia aquí como testigo al texto con su respectivo estado, no al manuscrito. Está escrito en palabras muy difíciles, pero lo que está diciendo es que hoy en día en la crítica textual no estamos cotejando, nunca se hacía en realidad, pero no es cuestión de decir este manuscrito es joven, este es más antiguo, es cuestión de ver en la historia de cada manuscrito. Hay manuscritos jóvenes que reflejan variantes muy antiguas. Hay manuscritos jóvenes que reflejan muchas variantes posteriores. Entonces hay una complejidad de texto, por eso hablan del método genealógico. Hay que ver la relación entre los manuscritos. Esto es muy importante en todo lo que es la crítica textual moderna. Entonces, a veces toda la discusión que nosotros manejamos todavía, ya, digamos, para los expertos, el tema es mucho más complejo. El tema es mucho más complejo que lo que nosotros manejamos todavía hoy en día. Entonces, déjame concluir. Hay un error de pensamiento. Muchas veces la crítica textual se usa como campo de guerra, pero en realidad tiene que usarse como bendición. La crítica textual moderna ya no trata de familias de manuscrito, pero de la genealogía de los variantes. La crítica textual busca las diferentes ediciones de los escritos del Nuevo Testamento que usaron las iglesias en diferentes épocas, la iglesia primitiva en diferentes lugares. El testimonio de los manuscritos es por 95%, 96%, es uniforme y eso es lo que es importante. Muchas veces la gente se concentra en las diferencias y no lo que es digamos, común. Pero las diferencias son importantes porque expresan algo de la comunidad de fe que está copiando ese texto. Muchas veces hemos encontrado de que a veces los variantes tienen que ver con la oralidad. Hoy en día manejamos mucho el tema de la crítica de performance, que la oralidad del tiempo del Nuevo Testamento influye también en la copia de los manuscritos. Entonces, a veces los variantes tienen que ver con la expresión litúrgica del texto. Entonces, todo eso es parte de la riqueza del texto. El Nuevo Testamento usa diferentes fuentes para las citas del Antiguo Testamento. La Septuaginta, un texto que se parece al texto masorético, la oralidad. Entonces, el Nuevo Testamento no tiene problemas con usar diferentes fuentes para el Antiguo Testamento, ¿no? A veces son citas de memoria, a veces son citas de la Septuaginta. En la misma forma, hay que pensar que los escribas del Nuevo Testamento respetan el texto y cuando copian el texto hay un enriquecimiento. Si la crítica textual nos sigue diciendo cuáles variantes son los más originales, pero por otro lado también nos expresa que los manuscritos son expresiones de fe de comunidades de fe. Los manuscritos contienen huellas del proceso hermenéutico y de la performance de los textos. Entonces, no veamos los manuscritos como campo de batalla,
pero veámoslas como expresión de fe y agradecemos a Dios que tenemos tantos manuscritos. Y por eso que vale la pena seguir reflejando las diferentes tradiciones de manuscritos. La Iglesia Ortodoxa, por ejemplo, siempre ha seguido el texto bizantino. En el mundo occidental hemos hablado del texto crítico que se basa en los manuscritos más antiguos, pero como vemos, ahora estamos hablando de seguir con ese pensamiento, pero profundizarla a base de, digamos, la inteligencia artificial, comparando manuscritos y en realidad tenemos que tener mucha humildad frente a esos hallazgos y ver que la palabra de Dios nos viene por medio de una abundancia. Y sí, cuando la traducción dice, hay manuscritos que dicen otra cosa, puede ser un reto, pero también lo podemos ver como un enriquecimiento, lo podemos ver como lecturas hermenéuticas de comunidades de fe. El texto está, necesitamos el texto, pero el texto no está muerto, el texto cobra vida justo al copiarla y justo con sus variantes es la palabra de Dios. Gracias.